Buenas tardes, profesor. Nuestro tema trató sobre los principios de la genética. Los integrantes son Dania Cruz, María Chila, Juana de las Salinas, Alejandra Suárez, Carlos Flores, Madeleine Minaya, Carlos Yagual, Diego Pozo, Ivette Matías y quien les habla, Ana Mora. Buenas. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es la genética. La genética es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios que transmiten de generación en generación determinan las características y funciones de los organismos vivos. La genética incluye el estudio de los genes que poseen un código especial denominado ADN. Este código determina cuál será tu aspecto físico y si tendrás probabilidades de contraer determinadas enfermedades. La palabra genética se forma a partir de la unión de dos palabras, genos, que se puede traducir como raza, nacimiento u origen, y el sufijo icos, cuyo significado es relativo a. Las especialidades de la genética son genética molecular, genética clásica o mendeliana, genética cuantitativa y genética evolutiva y de poblaciones. La genética molecular, que estudia la composición molecular del ADN. La genética clásica o mendeliana se encarga del estudio de la herencia de los caracteres. La genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en el fenotipo, y la genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en poblaciones y cómo influye en la evolución de las especies. Muchas gracias. Importancia de la genética. La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. Para comprender esa herencia, examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que poseen un código especial denominado ADN. Ese código determina el aspecto físico y la probabilidad de contraer determinadas enfermedades. Los genes funcionan como unidades de almacenamiento de información y contienen las instrucciones sobre cómo deben funcionar las células. Para formar las proteínas, esas proteínas son las que dan lugar a todas las características del individuo. El ADN es una proteína que controla la estructura y funcionamiento de cada célula y tiene la capacidad de crear copias exactas de sí mismo. El ARN es la molécula que cumple la función de mensajero de la información del ADN. Soy Dania Cruz y yo les voy a hablar acerca de las funciones de los genes. En sí, los genes están compuestos de secuencias de ADN que están dispuestas secuencialmente en ubicaciones específicas de los cromosomas del núcleo de la célula. La longitud del gen determina la longitud de la proteína sintetizada a partir del código genético. El ADN es una doble hélice en la cual están apareados los nucleótidos, es decir, las bases. Adenina se combina con la timina, la guanina se combina con la citosina. Transcripción. El ADN se transcribe durante la síntesis de la proteína. El ARN tiene los mismos pares bases que el ADN, salvo que el uracilo reemplaza a la timina. Parte del ARN mensajero se desplaza desde el núcleo al citoplasma y luego al ribosoma, donde se produce la síntesis de proteína. El ARN de transferencia lleva de nuevo cada aminoácido al ribosoma. Cuando la cadena de aminoácidos se ensambla, se despliega sobre sí misma para crear una estructura tridimensional compleja bajo la influencia de las moléculas cercanas. Esto con respecto a funciones de los genes.
Mi nombre es Alejandra Suárez Tomala. A mí me tocó hablar sobre tipos de herencias genéticas. La primera, autosómica dominante. Surge cuando el alelo alterado es dominante respecto al alelo normal. En estos casos basta una sola copia para que se manifieste una enfermedad genética. Segundo, autosómica recesiva. Al contrario, en este caso anterior, el alelo alterado es recesivo. En estos casos, una sola copia alterada no significa que la enfermedad, en caso de producirse, se manifieste. Siguiente, ligada al cromosoma X dominante. En este caso nos fijamos que el cromosoma X, siendo el alelo dominante, es el que ha sufrido la alteración. Siguiente, ligada al cromosoma X recesivo. Al contrario, en este caso anterior, es el eje X recesivo el que sufre la alteración. Siguiente, herencia mitocondrial. En ocasiones es la alteración de las mitocondrias la que genera un determinado tipo de enfermedad genética. Se trata de un factor muy característico debido a que la herencia mitocondrial se genera directamente de la madre. Y la última, mutación. Sin embargo, a pesar de que la herencia genética es primordial en muchas de las enfermedades genéticas más comunes, pueden aparecer enfermedades nuevas en individuos cuya familia anterior no haya presentado en este tipo de mutación. En casos hablamos de mutación de nuevo, ya que es la primera vez que aparece en una determinada línea familiar. Gracias. Soy María Chirla, le vengo a hablar sobre rasgos y patrones de herencias. Un rasgo puede ser tan simple como el color de los ojos o tan complejo como la propensión a la diabetes. La expresión de un rasgo puede implicar un gen o muchos. Algunos defectos de un gen único causa anomalías en varios tejidos, un efecto llamado pleiotropía. Por ejemplo, la osteogénesis imperfecta es un trastorno del tejido conectivo que a menudo resulta de anomalías en un gen único del colágeno. Puede causar huesos frágiles, sordera esclerótica del color azul, dientes displásicos, articulaciones hipermóviles y valvulopatías. La construcción de un linaje familiar. El linaje familiar se utiliza para diagramar los patrones de herencia. Los linajes familiares con frecuencias que se utiliza para el asesoramiento genético. El linaje se utiliza símbolos convencionales para presentar a los miembros de la familia y la información pertinente relacionada con la salud. ¿Cómo ocurren los trastornos genéticos? Las causas de los trastornos genéticos son variadas. Entre ellas se encuentran las siguientes: un cambio o mutación en un gen o un cromosoma, la ausencia de parte de un cromosoma que recibe el nombre de lesión, cambios en los genes de un cromosoma a otro que recibe el nombre de translocación, falta de un cromosoma o la presencia de un cromosoma de más, demasiados cromosomas o muy pocos cromosomas. Aquí 3 causas de los trastornos genéticos. Mutación genética. Es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. En algunas mutaciones puede provocar enfermedades o trastornos genéticos. Pregunta: ¿cuál es la causa de una mutación genética? Un cambio en un gen o más nucleicos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de un gen o un más, reordenamiento de genes o cromosomas completos. De lesión. Síndrome de lesión del cromosoma 22q11.2. Es un trastorno causado por la falta de una pequeña parte del cromosoma 22. Esta lesión provoca el desarrollo insuficiente de varios sistemas del cuerpo. Los problemas de salud que frecuentemente se asocian a este síndrome comprenden anomalías cardíacas, funcionamiento deficiente del sistema inmunitario, hendiduras del paladar,
complicaciones relacionadas con bajos niveles de calcio en la sangre y retraso del desarrollo con problemas de conducta y emocionales. Translocación. Cambio genético en el que un trozo de un cromosoma se rompe y se une a otro cromosoma. A veces, trozos de cromosomas cambian de lugar entre sí. Las translocaciones también pueden llevar a problemas médicos, como la leucemia, el cáncer de seno, la esquizofrenia, la distrofia muscular y el síndrome de Down. A mí me tocó la estructura de la genética. Nos dice que los seres humanos tienen de 20.000 a 23.000 genes, lo que depende del modo en que se define un gen. Los genes están contenidos en los cromosomas situados dentro del núcleo, en las células y en las mitocondrias. Como podemos ver en la imagen, que ahí nos refleja que están dentro del núcleo. Los núcleos de las células somáticas no germinativas normalmente tienen 46 cromosomas en vez de 3 pares. Cada par consiste en un cromosoma de la madre y otro del padre. 22 de los pares. Los cromosomas del 1 al 22 o autosomas normalmente son homólogos, idénticos en tamaño, forma y posición y número de genes. El par 23. Los cromosomas sexuales entre la X y la Y determina el sexo de una persona y también contiene otros genes funcionales. Las mujeres tienen dos cromosomas que vienen a ser X, que son los homólogos en los núcleos de las células somáticas. En cambio, los varones tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, lo que vendría a ser que son los heteromórficos. ¿Qué es un trastorno genético? Muchos nos hemos preguntado. Para especificar, un trastorno genético ocurre cuando uno o más genes tienen un problema con su código y esto causa un problema de salud. A veces los trastornos genéticos aparecen cuando un niño lo hereda de uno o ambos padres. En otros casos, solo el niño lo padece y los padres no tienen ese trastorno genético. ¿Por qué es importante la genética animal? La genética animal es uno de los pilares para el desarrollo de la ganadería, junto con la sanidad y la nutrición animal, y cuestiones de producción como los alojamientos. Es un campo amplio que abarca desde la caracterización hasta la conservación y la mejora genética, e implica acciones a nivel local, nacional, regional y mundial. Tiene tres características principales. Como primer punto tenemos la mejora genética, que puede ser alcanzada mediante la selección de los animales genéticamente superiores, para que estos sean los progenitores de la siguiente generación genéticamente superior, en relación con un conjunto concreto de características, entre las cuales normalmente incluye la productividad y las condiciones ambientales esperadas en el futuro. Pero también se deben considerar parámetros tales como la fertilidad, la resistencia a enfermedades o la longevidad, que están relacionadas con el coste de producción. Como segundo punto tenemos la conservación. Los recursos genéticos hacen referencia a las medidas adaptadas para evitar pérdida de diversidad genética en las poblaciones de ganado, incluyendo la protección de razas frente a la extinción. Pueden incluir tanto la conservación a las poblaciones vivas como la crioconservación. Y tercero, tenemos la caracterización, que consiste en la valoración de poblaciones de ganado y sus entornos de producción para determinar su estado actual e identificar las fortalezas que se pueden mejorar y las debilidades que es necesario superar. Por ejemplo, a través de un programa de mejora genética, puede también servir como fuente de información para las estrategias de conservación.